buenas tardes. Mi nombre es Alain Said Vázquez García. Estoy estudiando la ingeniería en sistemas computacionales. El número de mi matrícula es AL083509. Vamos a presentar lo que es el proyecto integral de cálculo diferencial. Empezamos con lo que es la ecuación de la recta tangente, cuya fórmula es y es igual a la recta pendiente de la tangente por x más b. Esto lo vamos a empezar a hacer por medio de una función, como por ejemplo 36x menos x al cuadrado. Se va a obtener lo que es su derivada y el resultado nos va a dar f de x es igual a 11. Lo siguiente es derivar lo que es la otra parte de la función, que nos va a dar el f derivada de x menos 2x, donde se está derivando la función, y se va a evaluar el punto de x sobre la tangente. Esto nos va a dar menos 10, entonces la recta pendiente de la tangente es menos 10. Después vamos a ordenar el origen, cuya fórmula es b es igual a y0 menos la recta de la tangente por x0, donde se sustituyen valores y obtenemos que b es igual a 61. Obteniendo la fórmula de y es igual a la recta de la tangente por x más b, sustituyendo valores, nos da este valor. Esto es de la primera pregunta, donde obtenemos lo que es la ecuación de la recta tangente. La segunda actividad es calcular el valor máximo y mínimo de la siguiente ecuación. F de x es igual a 8x al cubo menos 5x cuadrada menos 3x. Donde vamos a empezar a hacer la derivada, obtenemos valores y empezamos a derivar. Una vez derivando vamos a igualar a 0, y cuya función nos va a dar 2x cuadrada menos 5x menos 3. Vamos a empezar a factorizar. 12x menos 5x menos 3 se hace la diferencia de 12x más 4x menos 9x menos 3. ¿Esto por qué? Para que nos dé el valor de menos 5x. Vamos a empezar lo que es a sacar valores. Obtenemos que la primera parte es 4x por 3x más 1 menos 3x por 3x más 1. Obtenemos valores, se igualan a 0, y obtenemos que el valor máximo de la función es x es igual a menos 1/3, y el valor mínimo es x igual a 3/4, cuya gráfica nos va a representar de esta manera. Después vamos a obtener lo que es el método de Newton, encontrar la aproximación a la solución de las funciones con derivadas. Obtenemos que xn es igual a x1, x2, x3 y x4 y sucesivamente. Su fórmula del método de Newton es xn sobre 1 es igual a xn menos la función x a la n entre la derivada de la función de xn. La condición es de que la función debe ser igual o diferente a 0. La fórmula, el próximo valor de x es igual al valor de x actual menos el cociente de la función elevada en el valor actual de x sobre la primera derivada de la función elevada actual de x. Esto quiere decir que vamos a ponerlo de esta manera: x cuadrada menos 16 es nuestra función. x0 es igual a 5, que es nuestra condición inicial. Hacemos lo que es el cálculo de la primera derivada y obtenemos x cuadrada menos 16, se hace la derivada y se obtiene que 12x. Entonces el valor o nuestra primera derivada es 2x. Sustituimos el valor de x original y de la derivada y obtenemos que la derivada de x0 es igual a 2x0. Sustituimos en el método, nos van a dar x1 es igual a x0 menos x0 al cuadrado menos 16 entre 2x0. Sustituimos valores, sacamos lo que son funciones, multiplicamos o restamos según lo que nos esté pidiendo la función, y el resultado de x1 es 4.1. Después vamos a mencionar las diferencias entre los siguientes teoremas. El teorema de Rolle. Este teorema puede contener un máximo o un mínimo al evaluar un intervalo entre A y B.
el teorema de Hopital. El teorema utiliza los conceptos de límite y derivada para analizar una función, cuya fórmula es x es igual a derivada de x y derivada de función, derivada de la f de x y derivada de g de x, que esto es igual al límite de f de x entre x igual a derivada de g de x. Vámonos con el teorema de Cauchy. Este teorema tiene dos funciones continuas entre a y b y derivables. Entonces existe un punto. Entonces su fórmula es f de x0 entre g de x0. Esto es igual a f por b menos f por a y entre g por b y g de a. Por último tenemos el teorema de Taylor. Nos dice que si f y derivada de f continuas en a y b y son diferentes en el intervalo de a y b, si existe la primera derivada de la función, entonces existe un punto también en x0. Esto nos da la fórmula de f de b es igual a f de a más derivada de fa por b menos a más derivada de x0 entre 2a por b menos a al cuadrado. Estos son lo que son las funciones y lo que son las diferencias entre los teoremas. Ya por último vamos a obtener la velocidad promedio. Este tipo de velocidad se mide en cualquier intervalo de tiempo. Su fórmula es velocidad pi es igual a f de t menos f de ti entre t menos ti. Ya por último aplicamos estas derivadas en el mundo real. Se pueden aplicar en la variación de espacio en función del tiempo y en el beneficio de una empresa en función del tiempo. Eso sería todo lo que es mi explicación, lo que es el proyecto integral. Les repito, mi nombre es Alain Said y esto es todo. Gracias.